Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como cada año celebramos el 28 de junio a San Ireneo de León, pero en esta ocasión tiene la peculiaridad de ser la primera vez que lo celebramos como doctor de la Iglesia. En efecto, el pasado 21 de enero de este mismo año, el Papa Francisco lo declaró tras el parecer favorable de los cardenales y de la Congregación para los Santos. Lo declaró, doctor de la Iglesia, incorporándose así a esa lista, selecta de doctores de la Iglesia. Ireneo es el 38º y el último. Una lista de 38, en la que están los grandes padres de la Iglesia, Agustín, Jerónimo, Gregorio, pero también algunos posteriores y mujeres como Catalina de Siena, Hildegard de Bingen, Santa Teresa de Jesús. Y cada uno de estos doctores suele llevar un título, un apelativo, algo que lo distingue. Quiso el Papa Francisco que a San Ireneo se le reconociese como Doctor Unitatis, el doctor de la unidad. Basta recorrer un poco sus escritos para descubrir el empeño que puso San Ireneo de León para recordar que la iglesia que Cristo fundó es solamente una. Jesús no fundó muchísimas iglesias y la unidad de la iglesia está concentrada en los apóstoles y luego en sus sucesores. Para San Ireneo, que era originario griego, era originario de Grecia, pero luego se estableció en Lyon, en Francia. Para San Ireneo, la regla de la fe coincide en la práctica con el credo de los apóstoles. En una época, siglo II, que es cuando vive San Ireneo, en que comenzaron a surgir y expandirse, a pulular una serie de herejías que han sido englobadas bajo el epíteto de gnosticismo. El gnosticismo sostenía en aquella época y vuelve a surgir, aunque en diferentes versiones, que existe una interpretación del Evangelio diferente, especial, escondida, dejada únicamente para los especialistas, los intelectuales, los gnósticos, y que esa interpretación no está a la vista, es diferente a lo que se enseña públicamente en las iglesias. Se necesita una clave de interpretación. Los gnósticos eran muy asiduos, muy aficionados a apariciones, a visiones, a todo lo que supiera esoterismo, y no se conformaban con el Evangelio tal y como lo conocemos. San Ireneo refuta esta postura y repite que él, Ireneo, recibió el Evangelio de San Policarpo, obispo de Esmirna, y que el Evangelio que San Policarpo predicó es el que se remonta a San Juan, porque San Policarpo fue discípulo de San Juan, y que de hecho la verdadera enseñanza de la Iglesia no es la inventada por algunos intelectuales, por algunos especialistas, sino que es la fe recibida como de boca en boca desde los apóstoles. Todavía en la época de San Ireneo, los evangelios quizá no eran conocidos por todos, los textos escritos.
pero sí que los cristianos conocían la predicación de los apóstoles. Es la fe sencilla de la Iglesia. No hay una doctrina, como dice San Ireneo, escondida, secreta, detrás del credo común de la Iglesia. No hay un cristianismo superior para intelectuales. Que la fe confesada públicamente, la fe que se conoce, que se predica en nuestros templos, en nuestras iglesias, en la catequesis, esa es la verdadera fe de la Iglesia. Esa es la única fe de la Iglesia, que no hay otra. La obra fundamental de San Ireneo se llama Contra las herejías. Y aunque no pretende ser un elenco exhaustivo, va recogiendo todas aquellas posturas de los primeros heresiarcas, de Valentín, Marción, Cerinto, que escribían cosas a veces un poco extrañas, pero bueno, al menos a nosotros nos las parecen, pero que en aquella época les resultaban muy atractivas. Básicamente lo atractivo era para algunos que estaban en posesión de un evangelio, de una verdad más profunda, de una comprensión más profunda del evangelio de Cristo. Y se sentían superiores. Hay siempre un prurito, de un gusto, ¿no? Un regusto de conocer algo más de lo que llanamente está expuesto en el catecismo, en el credo, en los textos evangélicos, y creer que uno tiene una fuente de revelación diferente, privada, más sublime. Y así, en efecto, Valentín y estos que he mencionado se presentaban como videntes, que habían recibido un evangelio, una revelación privada, diferente, por la cual habían accedido a los verdaderos misterios contenidos en los evangelios. Y eso no es así. La tradición apostólica es pública, no es secreta. Lo que nosotros hemos recibido es lo mismo que predicaron los apóstoles y que se ha ido pasando de generación en generación. De ahí que lo mismo que creemos los que estamos en un continente viejo, en un pueblo pequeño o en una capital grande, es lo mismo que creen los que están en una isla, es lo mismo que creen todas las comunidades que han recibido la fe y que están unidas al Papa. De hecho, San Ireneo es el primero que consigna ya en el siglo II esta especie de lista que va desde San Pedro hasta el entonces Papa de Roma. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Alejandro, Sixto, va mostrando a los adversarios que en efecto el que está unido al Papa de Roma está unido al sucesor de San Pedro. Por eso, como dice Ireneo en el libro de las herejías, esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar bajo la acción del Espíritu de Dios, como un depósito valioso conservado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que lo contiene. Para San Ireneo es claro que el depósito de la fe está en la Iglesia, que la Iglesia es la depositaria por voluntad de Cristo y por la acción del Espíritu Santo de la verdad que nos salva. Al proclamar a Ireneo como doctor de la Iglesia y al celebrarlo nosotros hoy, nos ponemos en sintonía con la tradición apostólica y aprendemos a vivir con sencillez el Evangelio. Hay además en Ireneo otras cuestiones que él enseña y que también pueden resultar atractivas, importantes para nosotros. San Ireneo es muy bien conocido entre los teólogos por hablar de la recapitulación en Cristo, con esta palabra en griego, anakapaleiosis,
recapitular. Y la idea básica es que Cristo es la cabeza de la humanidad. Y si la primera humanidad en Adán como que perdió el rumbo, perdió la cabeza por el pecado original, el Verbo, el Hijo de Dios, no desesperó de la humanidad, ni la tiró a la basura, ni se deshizo de ella, sino que, asumiendo nuestra condición humana, retomó lo que había, esa misma masa, esa misma humanidad, y la recapituló, le volvió a dar cabeza, la encabezó. Y así la nueva humanidad es la que tiene por cabeza a Cristo. Es admirable, es hermoso, es para darle gracias a Dios que no destruyó nuestra naturaleza humana, sino que retomándola, la saneó, la limpió, la purificó, la recapituló y la asumió para, siendo Él nuestra cabeza, llevarnos luego a la gloria donde Él ya está sentado a la derecha del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.